Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol, primero la gente. Hoy les vamos a hablar del grave incendio que se registró en el centro de Bucaramanga. Decenas de familias perdieron la mercancía que iban a comercializar en esa temporada. Por otra parte, en Anorí, Antioquia, hay miles de familias confinadas por la violencia. Además, en Barranquilla fue visto en público el polémico contratista Emilio Tapia, quien tiene medida de libertad condicional. Y los exministros Bonilla y Velasco ya fueron trasladados a sus respectivos centros de reclusión. Nuestros periodistas ya están listos con toda la información. Iniciamos en Bucaramanga con Natalia Ayala. Natalia, cuéntenos qué fue lo que pasó y cómo se encuentran las familias que dependen de este comercio. Alejandra, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mire, una grave emergencia se registró sobre las 8 de la mañana aquí en este centro comercial que está ubicado a mi espalda, que se llama el Palacio de la Moda en la carrera 16, entre calles 35 y 36. Un incendio grande, pues arrasó con 12 locales comerciales. A esta hora ustedes pueden ver cómo los comerciantes incluso intentan rescatar mercancía que pues no se haya quemado. Sin embargo, las pérdidas son millonarias para esta intervención en la que además se vivieron momentos de pánico porque el humo empezó a salir de un momento a otro, nos dicen los comerciantes, pues se tuvo que intervenir con 2 máquinas de bomberos y varias unidades. Pero ¿qué fue lo que pasó? En la siguiente nota yo les cuento. Hacia las 8 de la mañana, varios comerciantes que tenían sus locales en el Palacio de la Moda salieron a la calle pidiendo ayuda. Un incendio que comenzó, al parecer, en un local se propagó rápidamente. Y de un momento a otro se extendió toda la nubará de candela para todos los locales. Y pues gracias a toda la ayuda de los vendedores ambulantes logramos abrir los portones, tumbar los candados y abrir y pues ayudarles. Yo me quité la camisa y me metí a ayudar a sacar las cosas y pues todo el mundo se estaba asfixiando y lo que primero pensamos fue sacar a la patrona, que estaba ya metida llorando, entonces la sacamos y después sí sacamos todo. Los locales estaban llenos de ropa para vender en esta temporada navideña. Porque está todos los locales pues llenos y hay un compromiso de pagos por hacer. Los locales, pues estos días, que son de aquí al 24, como los mejores del año prácticamente, lo mejor, que es ahí la temporada. Varios locales resultaron afectados. Debimos buscar local por local en donde se había generado el incendio, encontramos el foco y lo controlamos. Sin embargo, el humo y el polvo extintor que se utilizó en este incendio afectó a varias personas y afectó a varios locales. El negocio de Maricel Mantilla quedó reducido a cenizas. En medio de la emergencia, la policía reforzó la seguridad en la zona debido a que delincuentes intentaron robar parte de la mercancía que lograron rescatar de los locales. Llegaron cantidad de sujetos bregando a saquear esos locales comerciales y gracias al trabajo oportuno de la policía se evitó que estos locales pues fueran tener un mayor daño. La alcaldía de Bucaramanga ofreció reubicar a los comerciantes afectados en parques para que puedan vender la mercancía que les quedó. Vamos a ubicar en parques, en puntos estratégicos de estos 12 comerciantes que fueron afectados, puedan llevar allí de manera transitoria cada uno de sus productos y toda Bucaramanga solidaria y unida los vamos a estar apoyando. Las autoridades investigan las causas de la conflagración que como primera hipótesis apunta a un cortocircuito. Pues mire, es tristeza lo que se vive acá en el centro de Bucaramanga porque muchos comerciantes habían invertido pues millonarias sumas de dinero para traer mercancía que iba a ser vendida durante esta temporada. Incluso cuando hablábamos con ellos nos decían que hoy es un día crucial, pues la gente venía al centro, pues estaba descansando para venir a comprar la tradicional pinta navideña. En este momento la carrera 16 entre calles 35 y 36 aquí en Bucaramanga está cerrada mientras se adelantan todas las labores de remoción de la mercancía que quedó quemada. Natalie, gracias por la información. Muy grave lo que pasa allí en Bucaramanga. Es tensa la situación de orden público en Anorí, en Antioquia. En las últimas horas, 4 personas fueron secuestradas en medio de una incursión armada del Clan del Golfo. Aunque hace pocos minutos fueron liberadas, más de 2.000 familias permanecen confinadas y otras empezaron a desplazarse. Erika Zapata, ¿cuál es la situación?
Hola, muy buenas tardes. Así es compleja la situación que se presenta en el municipio de Anorí, nordeste del departamento de Antioquia, a 4 horas de la ciudad de Medellín. Según indica el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en las últimas horas se presentó una incursión armada por parte del Clan del Golfo a un corregimiento de ese municipio. En medio de estos hechos, el alcalde del municipio de Anorí denunció el secuestro de 4 personas, entre ellas un concejal, que en los últimos minutos fueron liberadas. Hay más de 2.000 familias confinadas, con miedo, con zozobra. La policía y el ejército hacen presencia en la zona. En Anorí, Antioquia, el gobernador confirmó una incursión armada del Clan del Golfo en la zona. Posteriormente se denunció el secuestro de 4 personas, entre ellas un concejal, quienes fueron liberadas en las últimas horas. Tres personas de la comunidad y un concejal. Activo en ese momento, fueron retenidos. Ayer todo el día los tuvieron amarrados, se los llevaron anoche, pero ya en esta mañana los acaban de liberar. De acuerdo con el gobernador de Antioquia, 2.000 familias están en confinamiento por la incursión del Clan del Golfo en el territorio. Hoy amanece la población de ese corregimiento aterrorizada por la presencia de criminales del Clan del Golfo. Por favor, señor ministro, recuperemos ese corregimiento para los ciudadanos. Quitémosle de encima los bandidos de distinta calaña que los han aterrorizado durante años. Hoy es el Clan del Golfo. Ayer fue el ELN, antier fueron las FARC. El ejército tuvo dificultades para acceder a la zona debido a la instalación de artefactos explosivos. Al menos 9 detonaciones se han registrado en el lugar. Sí, en este momento me están informando que están pidiendo vehículos para desplazarse al área urbana, porque el temor es mucho, porque hay demasiadas bombas explotando alrededor del caserío. Aunque varias unidades del ejército ya lograron llegar al corregimiento El Charcón de Liberia, se inició el desplazamiento de las familias hacia el casco urbano. Logró ubicar y neutralizar varios campos minados y artefactos explosivos improvisados, elementos que inicialmente limitaron el avance de las unidades. No obstante, gracias a las capacidades operacionales y al trabajo especializado de nuestros hombres, las tropas ya se encuentran en el corregimiento. Se va a terminar este 2025 y nada que el ejército llega con sus tropas a recuperar la seguridad del Charcón de Liberia, corregimiento, el único corregimiento de Anorí. A comienzos de año tuvimos incluso ocasión de comprometer ese esfuerzo bajo la tutela misma del comandante de la 7ª División, ante el alcalde de la localidad y ante líderes que clamaban por la presencia del Estado, en este caso de la fuerza pública. Las 4 personas liberadas están siendo valoradas en centros asistenciales antes de reencontrarse con sus familias. En esa subregión del departamento de Antioquia hace presencia el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. La alerta de las autoridades es porque ya inició el desplazamiento de varias personas. Erika, gracias por su reporte. Y de otro lado, hay polémica por la reaparición de Emilio Tapia en las calles de Barranquilla tras la decisión judicial que le otorgó libertad condicional. Grace Rodríguez, ¿dónde fue visto y qué más se conoce? Alejandra y televidentes, fue visto en las últimas horas en una exclusiva zona comercial que está ubicada aquí en el norte de Barranquilla. Recordemos que en días pasados una juez le otorgó la medida de detención domiciliaria o de libertad condicional y tendrá 27 meses de periodo de prueba. Consultamos a algunos abogados penalistas expertos en este tema y lo que señalan es que durante este periodo de prueba él tendrá que cumplir con una serie de requisitos. De no cumplirlo, entonces, pues esta medida podría ser revocada. Aquí en la siguiente nota les contamos más detalles. En esta zona comercial del norte de Barranquilla fue visto en las últimas horas Emilio Tapia. Tapia, condenada por el escándalo de corrupción en centros poblados y por el carrusel de la contratación en Bogotá, fue captado en video al interior de un centro comercial del norte de Barranquilla, cargando una pañalera y acompañado por un esquema de seguridad. El video, revelado por un medio de comunicación, circula luego de que se conociera la decisión judicial de la juez primera de ejecución de penas y medidas de Barranquilla, que le otorgó la libertad condicional. La solicitud del beneficio fue presentada por su abogada Diana Muñoz, quien sustentó ante el juzgado que su defendido cumplía con los requisitos establecidos en la ley, entre ellos haber cumplido parte de la condena y mantener buen comportamiento durante su permanencia en la cárcel El Bosque.
se da cuando la persona ha cumplido por lo menos las 3/5 partes de la pena impuesta, lo que significa que la persona ya ha cumplido más de la mitad de la pena que se le impuso. Además, el juez debe observar que la persona haya tenido un procedimiento de resocialización efectivo respecto a el daño ocasionado con la comisión del delito. De acuerdo con la decisión judicial, Emilio Tapia deberá cumplir una serie de condiciones mientras permanezca en libertad condicional bajo supervisión de las autoridades competentes. La persona va a disfrutar de una libertad que no le va a impedir salir de su casa, como lo es la prisión domiciliaria, pero tiene que suscribirse a unos compromisos, como lo es que no puede salir del país sin autorización del juez, de que tiene que reparar a las víctimas. Asimismo, si va a realizar cambio de residencia, también debe informarlo. Si incumple cualquiera de estos compromisos, pues se le revoca y el tiempo que le faltaría para cumplir la totalidad de la pena se haría en prisión. La difusión del video vuelve a poner en la agenda pública el caso. A través de redes sociales se conocieron diferentes reacciones que cuestionan el beneficio recibido por Emilio Tapia. Miren, pues cabe destacar que también se conoce alrededor de este caso que la juez que le otorgó la medida de libertad condicional a Emilio Tapia es investigada por la presunta adopción de medidas irregulares con respecto al caso de este sentenciado. Grace, los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco ya fueron trasladados a sus respectivos centros de reclusión. Mayra Tenorio, usted tiene los detalles, Mayra. Buenas tardes. Noticias Caracol pudo corroborar con fuentes oficiales que los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron trasladados desde ayer en la tarde a estos nuevos centros de reclusión que se definieron. Y es que precisamente ustedes están viendo a esta hora las imágenes en estos centros de reclusión, las imágenes de estos detenidos, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Comencemos por Bonilla, quien fue trasladado al CESPO, al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional, aquí en Bogotá. Entre tanto, hay que hablar también de Luis Fernando Velasco, que está en este momento recluido en la Escuela de Carabineros de Cali. Se conocen las imágenes también de estos centros de reclusión en los que se encuentran a esta hora. Recordemos que los exministros cuentan con medidas de aseguramiento que fue definida esta semana mientras avanza este proceso judicial, recordemos, por el entramado de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Se conocen los centros de reclusión en los que se encuentran a esta hora y las fotografías. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. No paran las críticas al decreto de emergencia económica anunciada por el Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que ya fue firmado por los ministros. El decreto de emergencia económica anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ya fue firmado por el gabinete ministerial y el presidente Gustavo Petro el pasado jueves y se espera que sea oficializado en los próximos días. El decreto se firmó por parte de los ministros el jueves en la noche. Esa declaratoria debe estar lista o se habrá hecho, se habrá radicado ante la Corte el viernes o será el lunes. El Gobierno Nacional busca recaudar 16 billones de pesos con la creación de algunos de los impuestos que estaban incluidos en la reforma tributaria hundida en el Congreso. A las entidades financieras que prestan, la que le acabo de decir, también a los juegos de suerte de azar, a los licores con alto grado de alcohol, más o menos que recuerde esos, a 4 por mil pasarlo a 5 por mil. Según expertos, una vez se publique el decreto, comenzará el cobro de los impuestos. Mezcla impuestos que pueden iniciar inmediatamente, por ejemplo el IVA, a las plataformas de apuestas digital o el mismo GMF. Discutiblemente en las compras navideñas, si este decreto sale a regir a partir de el 22 de diciembre, 23 de diciembre o 24 de diciembre, las transacciones electrónicas con medios de pago electrónicos pues van a ser desestimuladas. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y el de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, enviaron una carta al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, solicitando que se suspendan los efectos de este decreto de emergencia económica una vez se oficialice, con el fin de que no haya cobros mientras el alto tribunal estudie su constitucionalidad. Existe efectivamente una fragilidad fiscal,
pero esta fragilidad fiscal es estructural, no es nueva, no es sobreviniente. Esto es casi que autoinfligido, porque es que este gobierno ha sido un gobierno que derrocha, ha sido un gobierno que elabora mal los presupuestos, que son presupuestos irreales. El gobierno sabía que el presupuesto que presentó no era ni estaba financiado. El gobierno conocía que tenía una desfinanciación de más de 45 billones de pesos. Esta es la tercera vez en la que el gobierno estaría decretando un estado de excepción. La primera fue para atender la escasez de agua y desnutrición en el departamento de La Guajira y la segunda por la crisis humanitaria en el Catatumbo tras los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. Ambas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte. En esta ocasión, el gobierno nacional menciona que la razón principal para decretar la emergencia económica es la de obtener recursos para el pago de la deuda, fortalecer la ofensiva militar con tecnología antidrones, inteligencia y aumento en el pie de fuerza, así como garantizar el funcionamiento del Estado. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, estaría evaluando citar a una sala plena extraordinaria la semana entrante, una vez se conozca este decreto anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Y en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, el subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia aseguró que la anunciada declaratoria de emergencia económica del gobierno es inconstitucional. Habló sobre el plazo que tendría la Corte para evaluarla e hizo duros cuestionamientos. Subdirector, ¿qué tan constitucional es esta decisión del gobierno nacional? Yo creo que esta decisión del gobierno tiene muy serias dudas de constitucionalidad. La verdad, ninguno de los presupuestos que establece la Constitución para dictar alguno de este tipo de decretos se cumple en esta circunstancia. No hay una circunstancia imprevista, no estamos ante un hecho que sea irremediable por los conductos institucionales normales. Desde ese punto de vista, creería que el curso natural de esta norma es que la Corte Constitucional la declare inconstitucional. Bueno, doctor Velasco, contémosle un poquito a los televidentes cuál es ese trámite que procede ahora una vez el gobierno decrete esta emergencia económica. Deberían pasar dos cosas. En los términos del artículo 213 de la Constitución, el Congreso de la República, por derecho propio, sin necesidad de convocatoria por parte del presidente, tiene la potestad de reunirse dentro de los 3 días siguientes a la declaratoria de emergencia para examinar las causas de los que motivan la expedición de este tipo de normas. Y el gobierno tiene a su vez el deber constitucional y legal de informar y motivar el porqué de esta decisión. Sí, subdirector, pero una vez firmado el decreto, ya, digamos, tiene constancia en el país, ¿se debe cumplir? Claro, el decreto entra en plena vigencia, salvo que alguna autoridad de carácter judicial la declare inconstitucional, y los decretos pues que reglamenten esta declaratoria sean posteriormente declarados nulos. Si en el borrador que se ha conocido o que ha trascendido por lo menos a la opinión pública, la vigencia está a partir del 1 de enero, entonces si la suspensión no opera, pues la vigencia se daría a partir de esa fecha. ¿Cuál es ese análisis que hace la Corte Constitucional? ¿Qué es lo que revisa específicamente la Corte para determinar si este decreto termina siendo constitucional o si por el contrario lo tumba? El primer examen que hace la Corte de estos decretos es si los mismos se ajustan o no al texto de la Constitución de 1991. Subdirector, ¿cuánto se toma la Corte para analizar si es constitucional o no este decreto? El examen de la Corte debería ser muy rápido. Y digamos, lo que es usual es que esos decretos se examinen dentro de los 20 días siguientes a la expedición de la norma, básicamente porque, digamos, lo que está ocurriendo en términos prácticos es que por vía de la expedición de este tipo de normas, el presidente de la República asume materias que son reservadas para el Congreso de la República y por vía de decretos legislativos expide decretos que tienen fuerza de ley. 12:51 minutos, seguimos analizando este tema, por eso hasta ahora nos acompaña María Claudia Lacutir, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Le damos la bienvenida a Noticias Caracol. Usted ha hecho énfasis en varios puntos por los cuales no procede la emergencia económica. Recordemos cuáles son esas razones.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues definitivamente vemos 7 razones, pero son muchas más, en las que hemos encontrado que este decreto, que todavía no está formalmente establecido ni presentado, tendría una inconstitucionalidad. Lo primero que tenemos que decir es que si bien hay una problemática fiscal, esta es estructural y es previsible. Y cuando hablamos de una emergencia económica, tiene que tener efectos que sean sobrevinientes y excepcionales. Y en este caso, ninguna de estas dos acciones se presentan en este momento. Esto se corrige con una política fiscal, con una austeridad del gasto, con acciones que permitan reducir las necesidades de un gasto que no es el requerido versus unos poderes extraordinarios que se están buscando a través de este decreto. Lo segundo es que el perder una ley de financiamiento no es un choque extraordinario, es democracia deliberativa. El Congreso tiene toda la potestad de decir no de acuerdo a lo que establezca en sus condiciones. Lo tercero es que se habla de ley o abismo, y eso definitivamente es un falso dilema. La Constitución exige un juicio técnico y jurídico, no decisiones por presión. Y están hablando también de una emergencia en subsidiaria, solo si lo ordinario es insuficiente. Y en este caso hay todavía margen de reordenar gasto, ajustar presupuesto, lo que acredita la excepcionalidad. Y en ese sentido no habría en ningún caso ni excepcionalidad, ni un hecho extraordinario, ni tampoco dentro de esto hay un hecho sobreviniente ni excepcional. Lo que sí se requiere es austeridad del gasto, acciones conjuntas y un proceso de responsabilidad y coherencia. Teniendo en cuenta esto que nos dice Presidenta, hablemos también, hay que insistir en esto sobre las consecuencias que dejaría este decreto para los gremios, para la economía del país y cuál es su llamado puntual. Son varios los impactos negativos que podría tener y preocupa mucho el borrador porque tiene alcances general y efecto inmediato. Y cuando miramos un incremento del 4 por mil al 5 por mil, lo que estamos viendo es un impuesto por mover la plata del ciudadano. O sea, cada persona va a tener un impuesto adicional por mover su propio recurso. ¿Esto qué va a llevar? A un efecto de mayor uso del efectivo y mayor informalidad. Encarece las transferencias, pagos, retiros. Todo se vuelve más caro. También cuando hablamos del impuesto al patrimonio, estamos hablando que se cobra por lo que uno tiene, aunque no se esté gastando. Y lo puedo poner, una empresa pequeña que tenga un patrimonio, unas maquinarias que no están ejecutándose o que no están haciendo utilidades, tiene que pagar a pesar de que no esté generando ninguna ganancia. Son impactos muy regresivos que al mismo tiempo van a tener un impacto sobre los colombianos, sobre el bienestar y sobre el ingreso, que al final se va a ver un efecto negativo donde las medidas que se recaudan hoy, pero pueden costar mucho más mañana. Es la presidenta de AmSham, que está en Noticias Caracol. Gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. En otras noticias, el gobierno anunció el regreso de las aspersiones con glifosato en territorios del país donde los grupos armados obliguen a las comunidades a sembrar hoja de coca. Expertos señalan que la medida podría traer consecuencias directas para los campesinos. Tras un Consejo de Seguridad Extraordinario desarrollado ayer en el Palacio de Nariño, el Gobierno Nacional tomó nuevas medidas en la lucha contra el narcotráfico. Una de estas es el regreso de la fumigación con glifosato a través de drones en zonas del país donde los grupos armados obliguen a las comunidades a sembrar hoja de coca. Analistas aseguran que esta medida podría traer afectaciones directas a los campesinos. Las comunidades siempre se han visto afectadas, las comunidades siempre se han visto cooptadas. No es fácil para un campesino en una zona de producción de coca decirle a un comandante de algún grupo armado que va a dejar de sembrar coca porque se va a dedicar a algo más. El problema que yo veo es que se fumigará donde hay actores armados, pero donde también hay comunidades, que son las que cultivan, forzada o de manera por cálculo económico, porque no tienen otros productos viables. Estas comunidades son las que van a sufrir en primer lugar el impacto. Además afirman que es un reto para el Ejecutivo sacar adelante este proyecto, teniendo en cuenta que la mayoría de campesinos que cultivan hoja de coca están cooptados por los grupos armados. Yo me atrevería a decir, Juan,
que en los 181 municipios que existe coca hoy en Colombia están cooptados por los grupos armados, porque para nadie es un secreto que es el negocio que lucra, que tiene réditos para sostener los aparatos militares que están causando los impactos que hoy vemos en el país. Según el ministro del Interior Armando Benedetti, el plan comenzaría en regiones como Cauca, donde hay enclaves cocaleros dominados por las disidencias de las FARC. En esos territorios ven con preocupación el anuncio. Lo que va a causar es un daño más grande. Estamos en este momento las comunidades viviendo una guerra que hemos resistido a fuego y sangre, y aparte de esto le vamos a sembrar hambruna. Entre otras cosas, el gobierno deberá evaluar el mecanismo para no ir en contravía de la sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe la aspersión aérea en el país. Entre tanto, en un Consejo de Seguridad, el ministro de Defensa y la cúpula militar admitieron que hubo fallas militares y policiales en medio de los ataques en Buenos Aires, Cauca y en Aguachica, Cesar, que dejaron 2 policías y 7 soldados asesinados. Estas 2 fueron las imágenes que pusieron en evidencia una violencia que no cesa y que mantiene vivo el dolor en Colombia. El pasado martes en Buenos Aires, Cauca, las ráfagas de fusil retumbaron en las calles. Las disidencias de alias Iván Mordisco sometieron este municipio que permanece completamente devastado. Los escombros y el eco de las peticiones de sus habitantes que vivieron más de 10 horas de terror no se han ido ante una frágil calma en la que hoy viven. Solamente 2 días después ocurrió un ataque terrorista contra la base militar del 27 en Aguachica, Cesar. El ELN acabó con la vida de 7 soldados y dejó más de 30 heridos. 4 de ellos hoy se debaten entre la vida y la muerte. Fue por eso que en las últimas horas se adelantó un Consejo de Seguridad. Allí el presidente Gustavo Petro admitió que hubo fallas de seguridad en medio de los atentados, falta de guardia en Aguachica y falta de seguridad militar en los anillos de la estación de policía de Buenos Aires. A esto se sumó el ministro del Interior, añadiendo que los perímetros no estuvieron cubiertos y que quienes estaban de guardia no advirtieron el peligro. Mientras tanto, el jefe de la cartera de Defensa ofreció recompensas por los responsables de los ataques y fue enfático en que la población no dio aviso oportuno a las autoridades. Si bien se lanzaron alertas, sabemos que pasaron frente a personas, a comunidades, estos criminales. Y muchas de esas personas guardaron silencio y prefirieron guardar ese silencio y esperar que atacaran la población de Buenos Aires. Porque atacaron también la estación, no solo de policía, sino también el centro administrativo, el hospital le causaron daños, el banco agrario. El comandante del ejército ordenó medidas inmediatas para reforzar la seguridad en estas zonas donde no hay presencia de detectores ni inhibidores antidrones. Entre ellas, reestructurar los planes de seguridad y el fortalecimiento de la inteligencia para anticiparse a eventuales ataques contra la fuerza pública. El general Cardoso, comandante del Ejército Nacional, dijo que hubo fallas, pero se comprometió a superarlas. Teníamos unos puestos avanzados de combate allí que había dispuesto el comandante de ese batallón. Esos puestos avanzados estaban en la periferia, no fueron efectivos para poder detectar precisamente el ingreso de esos vehículos. El flujo vehicular ahí es intenso en esos 2 carriles y muy rápidamente ubicaron el vehículo, lo activaron y salieron. Ese es el tema del terrorismo, así es como cobardemente el terrorismo acciona y pues eso nos lleva a tomar medidas especiales de seguridad, porque efectivamente lo que teníamos allí no funcionó. Para los expertos, la capacidad tecnológica antidrones es necesaria y urgente, pero según ellos, Colombia está atrasada en su adquisición. La capacidad simplemente no se dio, no se adquirió, no, siguen a la espera y creyendo en los famosos diálogos de la paz total, dejaron expuestos a nuestros hombres a que los asesinen. Hoy nos va a costar una millonada en dólares adquirir estas capacidades y creo que en este gobierno no las vamos a ver. Según el ministro de Defensa, se proyecta que la tecnología antidrones esté funcionando antes de que se termine este año en las zonas más críticas de orden público. Precisamente en medio de honores, esta mañana en Bucaramanga fueron despedidos y trasladados a sus ciudades de origen los cuerpos de 6 de los soldados asesinados por el ELN en la base militar de Aguachica. Natalia Ayala, regresamos con usted. ¿A dónde fueron trasladados?
Mire, fueron trasladados a Medellín, a Zulia en norte de Santander, a San Antonio de Abad en Sucre, a Sahagún y Puerto Escondido en Córdoba. 6 de los 7 militares que fueron asesinados en esta base militar por parte del ELN. Los honores se dieron esta mañana en el cantón militar de la Quinta Brigada en medio de una ceremonia solemne y muy respetuosa. Allí con el minuto de silencio, con las de Colombia en los féretros, altos mandos, compañeros y también algunos familiares de estos héroes de la patria los despidieron. Luego de esta ceremonia fueron llevados al Aeropuerto Internacional Palo Negro, en donde por vía aérea fueron trasladados hacia cada uno de sus destinos de origen. Las autoridades indicaron que las familias de estos militares reciben acompañamiento permanente. El día de hoy despedimos a nuestros héroes, los cuales fallecieron en una acción terrorista. Iniciamos un proceso de acompañamiento a su familia. Los cuerpos ya fueron llevados a través de la aviación militar a las ciudades de destino para que tengan con su acompañamiento y su duelo. Lamentamos profundamente la pérdida de nuestros soldados, pero continuaremos desarrollando operaciones militares para afectar esta estructura que nos lo arrebató. El cuerpo del otro militar de Brandon, Daniel Valderrama, será sepultado mañana y está siendo velado hoy aquí parte de sus familiares en el mausoleo La Esperanza. Recordemos que este era un joven de 21 años de edad, el más joven de todos los militares asesinados hoy. A esta hora es noticia el secuestro de 3 personas en Tibú. Se trata de 2 mujeres y una bebé de tan solo 2 meses de edad. De acuerdo con el reporte de las autoridades, hombres del ELN entraron a su vivienda, que está ubicada en el corregimiento de Pacheli, y se llevaron a estas mujeres. También activaron un despliegue de seguridad para poder encontrarlas. A esta hora es noticia que ya fueron dados de alta 14 de los 20 estudiantes que resultaron heridos tras un grave accidente de tránsito que ocurrió el pasado domingo en el municipio de Remedios, nordeste del departamento de Antioquia. Recordemos que en medio de estos hechos, 20 personas resultaron heridas y 17 perdieron la vida, 16 estudiantes y el conductor del bus. De las 20 personas que resultaron heridas, pues ya a 14 se les dio de alta y 6 permanecen en centros asistenciales, pero fuera de peligro. Las causas de este accidente al momento siguen siendo materia de investigación y también en las últimas horas allí en el municipio de Remedios fue extraído el bus que cayó a un abismo donde ocurrió este accidente. A esta hora es noticia en Buenaventura que miembros de la Armada y la Policía Nacional, mediante un allanamiento, lograron la incautación de 2 pistolas, 2 fusiles, munición de diferente calibre, así como 4 artefactos explosivos improvisados con los que pretendían atacar a la fuerza pública. En esta operación también fue detenida una persona y rescatada 2 menores de edad. Según las autoridades, el detenido tiene que ver con los explosivos que han estallado en los últimos días en nuestra ciudad. A esta hora es noticia que el departamento de Cundinamarca retomará la operación del Hospital San Rafael de Girardot. Según informó el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, la prestación de los servicios de salud quedarán a cargo del Hospital Universitario La Samaritana. La medida se da, indicaron, tras las fallas en la atención y el cierre progresivo de servicios por parte del actual operador. El mandatario departamental confirmó que el proceso no tardará más de 60 días y aseguró que durante la transición se garantizará la atención de los pacientes. A esta hora es noticia una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que se le ordena al Ministerio de Ambiente presentar el 1 de febrero del 2026 un plan concreto y detallado para la protección, conservación, mantenimiento y restauración del río Atrato. El tribunal tomó esta decisión debido a que el Estado todavía no ha cumplido la sentencia de la Corte Constitucional que en el 2016 reconoció a este río como sujeto de derechos. El plan de acción debe incluir medidas como la descontaminación del río y sus afluentes, la remoción de bancos de arena, estudios toxicológicos por contaminación con mercurio, la reforestación de las zonas ribereñas y campañas de explotación agrícola sostenible, así como programas de salud preventiva y tratamiento de enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada. Para cada uno de estos componentes, el Ministerio de Ambiente deberá especificar cuál será el presupuesto asignado, un cronograma de ejecución, así como las autoridades que se harán responsables.
A esta hora en el mundo es noticia la incautación de un tercer buque petrolero por parte de Estados Unidos al frente de las costas venezolanas. Así aumenta la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro por parte de Washington, un tema que genera diversas opiniones entre los líderes de toda la región. El diario estadounidense Bloomberg fue el primero en reportar el hecho. El petrolero Vela 1, una embarcación con bandera panameña y sancionada por Estados Unidos, se dirigía a Venezuela para ser cargada, pero fue sorprendida en su tránsito por autoridades militares estadounidenses. Y es que unas horas antes, un operativo conjunto entre la Guardia Costera de Estados Unidos y el Departamento de Guerra logró la incautación del Centuries, otra embarcación que ya estaba cargada con petróleo y tenía como destino el continente asiático. Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, dio nuevos detalles sobre el crudo que era transportado. El buque contenía petróleo de PDVSA sancionado. Era un buque de bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar al régimen narcoterrorista de Maduro. Trump anunció un bloqueo total y completo a todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Sin embargo, el diario The New York Times dijo previamente que la segunda embarcación incautada no se encuentra dentro de la lista de entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. También que el cargamento supuestamente le pertenecía a un comerciante petrolero chino, una versión contraria a la entregada por Washington. Lo cierto es que las autoridades estadounidenses prometieron intensificar sus operaciones contra petroleros y aumentar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, tema que causó un choque de ideas entre los presidentes de Brasil y el de Argentina durante la cumbre de Mercosur y la Unión Europea. Lula aseguró que una acción militar en Venezuela causaría una catástrofe humanitaria en todo el hemisferio. Por el contrario, Milei celebró los planes de Trump. El presidente de Panamá fue por la misma línea. Me da mucho honor decir que el Banco Nacional de Panamá custodia las actas que reflejan el triunfo de don Edmundo y de María Corina. Y en su momento espero entregárselas con un abrazo cuando esté ya en el poder de una Venezuela democrática. Deseo de todo corazón que en la próxima reunión del Mercosur podamos tener en esta mesa al presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urruti. Por su parte, los mandatarios de Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron que se restablezca el orden democrático en Venezuela. Y es que las acciones del gobierno de Donald Trump suponen un nuevo episodio en la escalada de tensión entre Washington y de Caracas. Para expertos, las implicaciones se extienden desde el derecho internacional hasta la economía de Venezuela. El nuevo barco interceptado por Washington frente a las costas venezolanas supone el último golpe de una campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Este llega a solo días de que el presidente Trump ordenará un bloqueo total de las embarcaciones petroleras sancionadas que ingresen o salgan de Venezuela. Es un bloqueo. No voy a dejar pasar a nadie que no deba hacerlo. Recuerden que nos arrebataron todos nuestros derechos energéticos. Nos arrebataron todo nuestro petróleo hace poco. Y lo queremos de vuelta. La medida, a su vez, siguió a la incautación en el Caribe de una embarcación con crudo que presuntamente navegaba con una bandera falsa de Guyana. Pero desde el derecho internacional, ¿qué tan legales son estas acciones? Si bien está dentro de la dinámica de las sanciones norteamericanas, no se puede negar que se para en una línea muy delgada del derecho internacional y para muchas interpretaciones esto es una violación del derecho internacional y particularmente de muchos de los acuerdos de comercio internacional. Otro de los interrogantes que toma una fuerza cada vez mayor son las implicaciones para la economía de Venezuela. Una medida que se esperaba desde hace rato, pero que va a tener efectos muy fuertes sobre Venezuela y tristemente hay que decirlo, también sobre la población, porque si bien en este momento son navíos petroleros los que están siendo detenidos, esto va a llevar a que otros navíos eviten ingresar a territorio venezolano, como ocurrió con las sanciones financieras en 2019. Entre tanto, el gobierno de Trump lleva 4 meses en una operación que, según asegura, busca combatir los carteles de droga latinoamericanos, pero con un particular énfasis sobre el vecino país. Hasta el 18 de diciembre, Washington había hundido casi una treintena de embarcaciones supuestamente cargadas con estupefacientes, tanto en aguas del Caribe como el Pacífico, con un saldo de más de 100 muertos.
Y cambiamos de tema porque en Sudáfrica 9 personas fueron asesinadas y otras 10 resultaron heridas durante un tiroteo registrado en una población cercana a la ciudad de Johannesburgo. Alrededor de 12 personas, aún sin identificar, llegaron en 2 vehículos, abrieron fuego en contra de los civiles que se encontraban dentro de una taberna y posteriormente huyeron del lugar. Las autoridades investigan las causas de esta masacre. Sudáfrica tiene una de las tasas de asesinatos más altas de todo el mundo, con 63 decesos violentos diarios registrados entre abril y septiembre de este año. Y en Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, más de 130.000 afectados dejó un apagón en pleno fin de semana de compras navideñas. Buena parte de la ciudad terminó a oscuras con semáforos sin funcionar e interrupciones en el transporte público. Las autoridades indicaron que el suministro eléctrico ya se había restablecido en la mayoría de los hogares. La falla se habría generado por un incendio en una subestación. Y la ruta de la Navidad hoy nos lleva por 3 puntos diferentes del mundo cuando tan solo faltan 2 días, 14 horas y unos 55 minutos para la esperada Nochebuena. Iniciamos en la ciudad del Vaticano, donde el Papa León XIV bendijo las figuras del Niño Dios que llevaron los niños a la Plaza de San Pedro. Y es que se trata de un acto enmarcado en el último Ángelus antes de la Navidad y en el cual el pontífice hizo un llamado a rezar en los hogares, en las escuelas y también en oratorios. Y continuamos en Madrid, España. Allí miles de personas con trajes de Papá Noel participaron en una carrera benéfica anual de la Cruz Roja que se extendió por más de 4 kilómetros. Según sus organizadores, esta congregó a más de 100.000 personas, incluyendo a niños vestidos de elfos. Y terminamos en Italia, lugar donde la alegría decembrina continúa extendiéndose. Papá Noel cambió su tradicional trineo por otras formas de transporte como bicicletas, motos y hasta pequeñas embarcaciones. Todas estas celebraciones se concentraron en ciudades como Roma y Venecia. A la 1 de la tarde, 13 minutos, volvemos al país porque hasta ahora avanza la movilización de pasajeros por las carreteras y las compras navideñas de ropa, tecnología, regalos y comida para las tradicionales escenas familiares. Estamos en vivo desde varias ciudades de Colombia con el panorama de cómo se están moviendo los colombianos precisamente. Iniciamos en la terminal de transporte de Bogotá, en donde se espera que cerca de 1,7 millones de colombianos viajen por tierra. Mayra Tenorio nos tiene el reporte a esta hora desde la terminal Salitre. ¿Cuál es la proyección a escala nacional, Mayra? Adelante. Vean, ustedes ven la imagen a esta hora, largas filas y decenas de personas intentando encontrar un tiquete. Se esperan 13 millones de viajeros a nivel nacional y aquí en Bogotá más de 1 millón. Ya hay varios destinos agotados, hay que decirlo, sobre todo los más apetecidos como Puerto Wilches, Montería y Ocaña. Vamos a hablar con los viajeros a esta hora. Mi señora, usted hizo cama y todo esperando. ¿Para dónde va? Cuénteme, doña Angélica. Para Venezuela. ¿Qué tan complicado está? ¿Usted está esperando aquí hace cuánto? No, bueno, yo estoy desde anoche porque perdí el primer autobús que salía a las 5, llegué muy tarde por las colas que había y bueno, tuve que quedar porque el tiquete sale a las 6. Y aumenta esta llegada y usted le tocó acomodarse acá como fuera. Sí, señor, tú sabes cómo es. Esperar por estas fiestas y es masiva esta imagen como pueden ver, así que agéndense y compren su tiquete con anticipación. Mucha gente a esta hora en el occidente de Bogotá y a esta hora decenas de viajeros se movilizan desde Cali hacia diferentes destinos nacionales para pasar las fiestas de fin de año, pero también están llegando a la ciudad para disfrutar de la tradicional feria de la sucursal del cielo. Paula Restrepo, ¿cuál es el panorama desde la terminal? Pablo, buenas tardes para usted y para la audiencia. Pues este es el panorama que se vive aquí en estos momentos en la terminal de transportes de Cali. Son decenas de caleños que están saliendo hacia los destinos donde pasarán Nochebuena y por supuesto Año Nuevo con sus seres allegados, con sus familiares, con sus amigos. Se espera que sean aproximadamente 150.000 usuarios los que salgan ese fin de semana de la ciudad de Cali en 13.200 despachos hacia destinos
como Buga, Buenaventura por sus playas, Popayán, Pasto, Medellín y por supuesto Bogotá. Pero quiero contarle que así como están saliendo caleños, están llegando decenas de turistas a disfrutar, como usted lo dijo, de la semana que se avecina de la Feria de Cali desde este 25 hasta este 30 de diciembre, que este año tendrá un toque especial, pues el barrio obrero se reactivó y tendrá una programación especial. Este 27 y 28 de diciembre se llevará a cabo la tradicional Agua de Lulo. Hablamos con los habitantes de ese sector sobre qué significa el barrio para ellos y esto nos contaron. El barrio obrero significa para mí todo en este momento, se ha vuelto como el motor. Todo es lo que significa el barrio obrero para sus habitantes, pues es la memoria viva de Cali. Fundado con la industrialización de la ciudad, fue hogar de obreros y familias trabajadoras, que con el tiempo se convertiría en la cuna de melómanos y bailarines. En este barrio se gestó todo el inicio fue acá, esta es la cuna de la salsa caleña. La ubicación del barrio, éramos el último barrio de Cali, de ahí para allá no existía nada más. Ese tradicional sector del centro de Cali representa el alma popular de los caleños, convirtiendo a la ciudad en la capital mundial de la salsa, pero además siendo punto de encuentro para melómanos, amantes de la música, el barrio y la memoria. Se ha como regado más, que en esa época no se veían sino lo que comentaba ahora, que era la terraza Belalcázar, que era donde la gente iba a bailar. Pero ahora pues esto se ha vuelto impresionante, impresionante en bien del barrio. Esa historia sigue viva desde su gente. Más de 3.500 personas se reunieron en el concierto Feria al Obrero, Calle de la Salsa, una apuesta por el cuidado, la renovación y proyección del barrio como espacio cultural y turístico. Y he venido acá desde pequeña, venía a los juegos, este cambio nunca lo habíamos visto. Esto es una transformación que efectivamente trae mucho turismo. Mientras Cali celebra su identidad, también recibe a miles de visitantes. El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón se prepara para atender entre el 15 y el 31 de diciembre un promedio de 22.000 pasajeros diarios, lo que representa cerca de 374.000 viajeros, confirmando a Cali como destino cultural. Quiero contarles que para cuidar de la seguridad de los caleños, pero además de los más de 2 millones de visitantes que se esperan que lleguen esta semana a la capital del Valle del Cauca, han llegado 400 nuevos uniformados que estarán especialmente en las partes con mayor aglomeración como el barrio obrero, la autopista suroriental, el Boulevard del Río y por supuesto el centro de Cali. La garantía de seguridad también en estas fechas. Paula, gracias. Nos vamos para el Caribe en diciembre. Vale la pena decirlo, el dinero no siempre alcanza, pero la intención es lo que cuenta. En Cartagena, por ejemplo, muchas familias demuestran que regalar en Navidad sigue siendo posible con detalles sencillos, económicos, pero sobre todo llenos de cariño, con solo 50.000 pesitos. Junior Castillo, usted acompañó a varias familias precisamente a hacer estas compras. Cuéntenos cómo le fue. Buenas tardes, Alejandra. Así es, nos hemos venido hasta el centro de la ciudad de Cartagena para acompañar a algunas familias, algunas que quisieron salir en cámara, otras no tanto, pero todas con una intención muy noble, y es que en Navidad, más allá de los millones y demás que muchas personas pueden creer que se necesita para dar un agasajo, un presente en esta Navidad, lo que vale es el corazón, la intención. Y resulta que con 50.000 pesos nos vinimos, hicimos un recorrido y mire, tuvimos regalos para niños, para niñas, mejor dicho, helicóptero, muñecas, todo el juego de cocina de las Barbies, todo acá por precios muy módicos y que la familia puede disfrutar. Bien, tengo 50.000 pesos, pero no sé si con esto me alcanza para agasajar a mi familia en esta Navidad. Claro que sí, amigo, que puedes encontrar ¿Sí? todo, vamos. Listo, vamos. Poco presupuesto en diciembre no es excusa para no dar un regalo y agasajar a nuestros seres queridos en Navidad. Acá conseguimos Sí, todo, acá ¿no? puedes conseguir de todo, acá hay muchas cosas, la verdad que de todo. Por ejemplo, muñecos, cocinita. Esto por lo menos vale 4.900. Por ejemplo, este 4.900, por ejemplo, para una niña, así demás, adentro. A veces nos regalamos de pronto algo porque pensamos que no nos va a alcanzar la plata. Y pues nos damos cuenta que para dar un detalle pues tampoco tiene que ser costoso. Hay muchas cosas económicas de 12.000, de 15.000 que le va a alegrar la vida y la alegría a un niño. Amiga, pero tengo un sobrinito que le gustan los helicópteros, los aviones. ¿Será que puedo encontrar aquí? Claro, amigo, se lo tengo. Mira, este Sí, es un helicóptero y tiene sensor de mano. sí. Tú lo manejas así,
sea, con el sensor de la mano, él vuela, o sea. ¿Y vale? Vale 14.000 pesos. Es decir, 35 más 14.900, Sería 49.900. Sí, o sea, nos quedan señora. 100 pesos. 100 pesos que alcanza para el dulce. Con 50.000 pesos, acérquense que van a conseguir muy buen precio y muchas cosas bonitas. 5, 10, 20, 35 y 49.900. Y los 100 que te sobran para un dulce. Listo. Todo a un bajo precio. Tenemos unas muñecas a 3.000 pesos, a 5.000, o sea, todo depende del presupuesto que tú tengas. No tiene que ser algo caro. Mira que con 50.000 pesos nosotros cogimos muchas cosas, cogimos para niños, cogimos para niñas. Detalles, accesorios navideños y juguetería con precios asequibles al bolsillo con bajo presupuesto. Ahí está, la intención es lo que cuenta. Cientos de familias aprovechan este fin de semana previo a la celebración de Navidad para hacer las compras de los regalos que entregarán en Nochebuena. El comercio prevé un 30% de incremento en ventas. Voy con María Fernanda Tarazona. ¿Dónde está y cuáles son los artículos que más están buscando para regalar? Pablo, decirle que los artículos que más están buscando hoy en día las familias para regalar siguen siendo el calzado, también la ropa y los juguetes en tercer lugar, aunque la tecnología sigue tomando relevancia cuando se habla de esos regalos que van a entregar en Nochebuena. De acuerdo con datos de FENALCO, el 55% de los colombianos dice que va a entregar esos regalos, pero que sobre todo los prefiere comprar en época decembrina. El comercio espera un incremento del 30% en cada una de sus ventas y la tendencia sigue siendo comprar cada uno de los regalos en las superficies físicas, aunque el comercio electrónico está tomando relevancia. Por eso, si usted está pensando en hacer compras de forma electrónica, tenga en cuenta estos detalles. Evitemos entrar a través de links que recibimos por WhatsApp, por mensaje de texto o por correos electrónicos con promociones que no sabemos cuándo y dónde nos suscribimos a esas listas de difusión. Que no compartamos datos personales o bancarios a través de chats. Es muy común que queramos ayudar a un amigo o a un familiar y le mandemos nuestros datos de la tarjeta de crédito, por ejemplo, o una foto de ella, que queda pues mucho más vulnerable a que esos datos queden expuestos a los ciberdelincuentes. Que también ante cualquier tipo de fraude lo reportemos ante las autoridades. Es importante mencionar que el comercio electrónico sigue siendo una de las grandes tendencias. La inteligencia artificial, hoy en día las familias prefieren incluso tener recomendaciones de inteligencia artificial cuando se habla de regalos, pero sobre todo de un presupuesto limitado. El comercio electrónico espera vender cerca de 3 billones de pesos solamente en esta temporada decembrina, un incremento del 16% en comparación con el mismo periodo del año anterior. María Fernanda, gracias. A 3 días de la Navidad, las familias siguen comprando los insumos que necesitan para la cena de Nochebuena. En Bogotá, el tradicional ajiaco y el pavo son los preferidos. En las plazas de mercado hay gran afluencia de compradores a esta hora. Entre sabores tradicionales y una variada oferta, los capitalinos se alistan para una Nochebuena en familia, desde ya comprando y degustando los productos que harán parte de la tradicional cena de Navidad. Del pavo, con las uvas, el pan, todo eso sí, y complementamos con una ensalada bien rica. El 24 de diciembre se vive alrededor de la mesa. Pavo al horno, cerdo, pollo relleno y recetas que pasan de generación en generación hacen parte de las cenas navideñas que reúnen a las familias. Siempre el pavito, es lo normal, el pavito y bueno, la comida especial para la familia. ¿Con qué lo acompaña el pavo? Arrocito, arroz verde. Ajiaco, pavo, una ensalada fría. ¿La ensalada fría más o menos qué lleva? Lleva manzana, uvas, lechuga. Para que esos platos queden listos, las plazas de mercado como la de Palo Quemao ya están surtidas. Allí los comerciantes tienen los productos más buscados como los que se necesitan para los platos fríos. Tenemos lomo de cerdo, tenemos pierna de cerdo, de cordero, pierna de cerdo con hueso, todo es para la cena de Navidad y Año Nuevo. Y preste atención a los precios porque también varían. Pernil de cerdo. Consigue la libra desde 26.000, pernil de cerdo desde 22.000, pierna de cerdo desde
36, lomo de cerdo a 35 y así las peritas más pequeñas te valen a 60.000 pesos la unidad. Para acompañar estas carnes frías, los ingredientes y vegetales necesarios para preparar las ensaladas están bien frescos. Además, también se llevan frutas para la ensalada navideña e ingredientes para postres y natillas que no pueden faltar. Para ensalada fría están llevando la papa sabanera gruesa, así que esta es la de pelar y picar en cuadritos. La arveja, la habichuela, eso es para la ensalada fría. Para otros, platos típicos como el ajiaco es una de las preparaciones tradicionales que muchas familias incluyen en su cena. Para el ajiaco entonces tenemos las guascas, que son primordiales, esenciales, la papa criolla, la papa sabanera y la papa pastusa. Con la gallina, en el sancocho de gallina, que es tradicional no solamente para el 24 sino 31, y la misma gallina se utiliza también para tamal. De lado no pueden quedar los cojines de lechona o los tradicionales tamales, que para agilizar la servida y con su delicioso sabor, encabezan la lista de los platos favoritos para el 24. Pueden vender aproximadamente 800, 900, 1000 tamales. ¿Le gusta a la gente llevar tamal? Le gusta a la gente llevar tamal. ¿Qué es lo que más disfruta usted al preparar la cena de Navidad? La felicidad, porque es para la familia, para mis hijos, las personas que amo. Con las mesas listas y las tradiciones intactas, cada familia se prepara para compartir una cena que las une y mantiene vivo el espíritu de la Navidad. Es la 1:35 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Esta semana se cumplió un año de los primeros hallazgos de los cuerpos en la escombrera en Medellín. Decenas de mujeres piden que se haga justicia y mantienen la esperanza de encontrar los restos de sus familiares desaparecidos. Durante décadas, la escombrera en Medellín fue señalada por las víctimas del conflicto armado como un cementerio clandestino. Testimonios judiciales, denuncias de organizaciones sociales y miles de voces de mujeres indicaron que por años bajo la inmensidad de ese terreno estaban los cuerpos de sus familiares desaparecidos. Que nosotros sí teníamos razón, que nosotros no éramos locas, sino que éramos locas de desespero, de dolor, de ansiedad, de tristeza de ver el daño que nos habían hecho. Nosotros nunca hemos sido locas mentales. Sin embargo, solo hasta hace un año las excavaciones forenses confirmaron la presencia de restos humanos en ese lugar, donde ya se han recuperado 7 cuerpos. Los primeros hallazgos, más allá de ser una pieza clave para reconstruir la historia del conflicto armado en Antioquia, es una esperanza para miles de mujeres que confían en encontrar los cuerpos de sus familiares. Con la obtención de esos hallazgos se ha empezado a generar conciencia en otras personas y a que no haya más indiferencia y que se solidarice con las víctimas de desaparición forzada, de no solo de Medellín, sino de Antioquia y todo el país. Para ellas cada avance representa un logro. Llevan más de 2 décadas esperando respuestas, pero se mantienen firmes en su convicción de seguir con la búsqueda. Lo han sido de otras familias, donde se les ha entregado su ser querido y tienen un poco de descanso a esta agonía que genera la desaparición forzada. Nos sentimos contentas por ese lado, sí, muy contentas y muy orgullosas, pero también nos sentimos tristes porque son muchas mujeres que estamos esperando hallar nuestros seres queridos. Madres, hermanas, esposas, hijas y decenas de mujeres aún siguen llegando al lugar con las fotografías gastadas por los años, pero seguras de que su lucha les ayudará a construir la memoria de sus desaparecidos. Y mucha atención porque en las últimas horas se registró un grave accidente de tránsito en una vía de Buenaventura que dejó 2 personas fallecidas y una más herida, quien recibe atención médica en una clínica de la ciudad. La preocupación crece porque en esta misma zona se han vuelto recurrentes los siniestros y los habitantes piden medidas de control. Como Lina Marcela Díaz y Diego Fernando Suárez fueron identificadas las más recientes víctimas del fatal accidente cuando el vehículo en que se transportaban fue impactado por la parte trasera por un tractocamión a la altura del corregimiento de Córdoba. Esta tragedia que pasó de que no se imagine el dolor inmenso que sentimos todo el barrio con esta noticia que era la tienda, que usted a las 11, 12 de la noche estaba abierta. Me parece que hay que buscar un alto, una solución a esto, porque más que unos vecinos eran como una familia, porque de tantos años las personas cercanas se vuelven familia, eran muy carismáticos, amables, sociables, y tenemos un dolor inmenso, todo el barrio en sí.
Y es que en este mismo sitio en los últimos 8 días se han presentado 3 accidentes, dejando como resultado 4 personas fallecidas y varias heridas. La alta accidentalidad en esta zona se debe a unos trabajos que se realizan en la vía y que no cuentan con la debida señalización. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Transporte y a Invías para que de manera articulada podamos trabajar e implementar las estrategias necesarias para que este corredor sea más seguro para los ciudadanos de Buenaventura y todo aquel que nos visita. La ciudadanía hace un llamado a las entidades correspondientes para que se realice una intervención de manera correcta y no se sigan presentando más accidentes en esta vía que de Buenaventura conduce al interior del país. En el sur de Bogotá, una amenaza silenciosa avanza sobre los ecosistemas de alta montaña. Se trata del retamo espinoso, una especie invasora que ya cubre amplias zonas rurales de Usme y que por su rápida expansión y estructura representa un riesgo ambiental creciente. Esta es la historia de una planta que está transformando el paisaje y encendiendo las alertas ambientales. Desde el aire el paisaje parece uniforme, pero lo que a simple vista podría confundirse con vegetación nativa, en realidad es una amenaza silenciosa. Son hectáreas y hectáreas de retamo espinoso, una especie invasora que ha ido reemplazando lo que antes era bosque natural en el sur de Bogotá. El avance es evidente en zonas rurales de la localidad de Usme, donde este arbusto espinoso se ha extendido sin control. Esto que ustedes ven en primer plano es retamo espinoso, una planta invasora que hoy cubre amplias zonas de esta localidad y que representa un riesgo ambiental creciente para los ecosistemas de alta montaña. Incluso en las zonas más altas del páramo, el retamo sigue ganando terreno. Se trata de un arbusto altamente peligroso por su rápido crecimiento, su elevada producción de semillas y sobre todo por su alta inflamabilidad, una característica que facilita la propagación de incendios forestales. Para dimensionar el impacto de esta especie, basta con recordar lo ocurrido en enero de 2024. Los incendios forestales que se registraron en los cerros orientales arrasaron con extensas áreas de vegetación, dejando una devastadora huella en la flora y fauna de la capital. Aunque su apariencia es seca y aparentemente inofensiva, el retamo espinoso es considerado por expertos como una de las especies invasoras más dañinas del mundo por su capacidad de colonizar estos territorios. Y reflejan el verde. Es por eso que nosotros tenemos la percepción de que las plantas son verdes, ¿sí? Porque es la mayor cantidad de energía que la firma espectral que nos permite saber el estado de salud y el estado en general de la especie, ¿no? Frente a este panorama, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca adelanta un proceso para identificar y mapear estas zonas con presencia de retamo espinoso. La meta es clara: diagnosticar su distribución a gran escala, hacer seguimiento a su comportamiento, cuantificar la extensión y definir estrategias de manejo. Nos da como una curva, una longitud de onda que es como la respuesta o la huella de la especie como tal, ¿sí? Entonces lo que está haciendo la corporación es identificando en sus diferentes estados de la especie, en estado juvenil, maduro. Con la llegada de la temporada seca, especialmente en enero y ante la expansión acelerada de esta especie, las autoridades ambientales buscan anticiparse a posibles emergencias, prevenir incendios forestales y reforzar el monitoreo en la sabana de Bogotá y en las zonas altas de Cundinamarca, donde este retamo sigue avanzando y exige una vigilancia constante. Bueno, 42. En Colombia, las cifras de personas quemadas con pólvora siguen creciendo. Una situación que preocupa debido a que varios de los lesionados son menores de edad. Esteban Bejarano, ¿cuántos lesionados se registran en el país? Alejandra, pues la cifra preocupa porque a 3 días de la noche de Navidad va en incremento, según lo indica el Centro de Instituto Nacional de Salud. Vamos a ver esas cifras. Son 610 casos a lo que va de diciembre de personas lesionadas en todo el territorio nacional. Hay un aumento del 18.9% con respecto al mismo periodo, pero del año anterior. Vamos a ver también cuál es la discriminación. Estamos hablando de 204 menores
menores de edad que han resultado lesionados. También de 406 mayores de 18 años que pues han resultado afectados por la pólvora. Llama poderosamente la atención una cifra y es de las personas de mayores de 18 años que se encontraban bajo los efectos del alcohol. Estamos hablando de 153 personas. Vamos también a verificar cuáles son los territorios del país con mayor número de casos. Son 5 en este momento. Antioquia encabeza la lista con 89 casos. Le sigue Bogotá con 51, Cauca con 40, Atlántico con 36 y Barranquilla con 34. Otros territorios del país tienen entre 20 y 5 casos, especialmente en Bogotá. Hablamos con la Secretaría de Salud, quien envía un importante mensaje. Actualmente tenemos 51 casos en Bogotá de personas que tienen algún tipo de laceración por el uso de pólvora al interior de las localidades, de los barrios. Esto no es un juego y debemos ser muy concretos. Los niños principalmente tienen connotaciones para toda la vida, pero los adultos también. Por lo tanto, les genera discapacidad, les genera gastos innecesarios. Teniendo en cuenta el comportamiento del 7 de diciembre, en donde tuvimos 19 casos en un día, el llamado es contundente. Este 24 de diciembre no queremos ninguna persona lesionada por pólvora. Recordemos que tienen repercusiones para toda la vida. Especialmente en esta fecha, según el reporte, los totes y los voladores son los artefactos pirotécnicos que mayor número de lesiones están causando. Por ejemplo, las quemaduras tienen un 88,9% de participación, de afectación en las personas en el país y las laceraciones el 54,4%. Hay que resaltar también cuántos son los casos de intoxicación por fósforo blanco en el territorio nacional y estamos hablando de 4 casos, principalmente menores. Buenas tardes. Momento de activar el radar de la política porque se conoció una importante noticia que podría mover el panorama en la centro derecha. Esta mañana Paloma Valencia confirmó que se reunió con los miembros de la coalición Centro Esperanza. Juan Manuel Galán, está también Vicky Dávila, está Mauricio Cárdenas, está también el exgobernador Aníbal Gaviria y dijo que hará parte de esta consulta. Pero sin embargo, todavía veremos ya que Paloma Valencia tiene que esperar qué va a decir el Centro Democrático sobre esta decisión. Dependerá de los uribistas pura sangre si entra o no entra a la consulta del 8 de marzo. Ahora hablemos de Iván Cepeda, porque ayer se reunió con la comunidad de Tierra Alta en Córdoba. Su punto principal fue la reforma agraria. Aseguró que no es simplemente entregar tierras, sino que tienen que ser tierras productivas y con economías prósperas, libres de contrabando, libres de economías ilícitas y libres de narcotráfico. Escuchemos también lo que dijo sobre el agua. Óigase bien este dato que voy a dar aquí. El 80% de los municipios de Colombia tienen algún tipo de dificultad con la calidad del agua para consumo humano. En muchas regiones del país, regiones rurales, el agua que se bebe es la misma que se usa para lavar o para abrevar animales. Esto no es solo un problema de salud, es un martirio cotidiano que pone en riesgo la vida. No podemos seguir aceptando esta situación como si fuera normal. Barrera se reunió con más de 300 mujeres en Neiva para seguir explicando su plan de gobierno. Habló de puntos importantes como la educación, la autonomía económica de las mujeres y la entrega a vivienda digna para madres comunitarias, maestras con hijos y mujeres cuidadoras. Y hasta aquí el radar de la política. 2 de la tarde, 13 minutos. Hablamos de noticias internacionales. 2 meses después de una frágil tregua entre Israel y Hamás, la crisis humanitaria no mejora en el enclave palestino. A las ya duras condiciones para acceder a comida y medicamentos están también las dificultades para protegerse en plena ola invernal.
El frío extremo en Gaza es el calvario que por esta época enfrentan cientos de palestinos ante la imposibilidad de abrigo. Del duro invierno no se salvan pequeños ni grandes. Las bajas temperaturas son una amenaza letal para familias como la de Hanadi Al-Hamal, quien ruega para que sus hijos resistan. Estoy muy preocupada por mi hijo. Como pueden ver, mi hijo no está bien vestido. Ojalá al menos pudiéramos conseguir mantas para que los niños resistan el frío. Pero a la angustia se suman precarias condiciones en las tiendas de campaña, cuya protección contra el frío y lluvia es casi nula. Nuestras tiendas de campaña todavía tienen varias goteras y nuestra ropa y mantas aún no se han secado después de la última lluvia. Es la dura realidad que principalmente golpea a los más vulnerables, los niños. Con frecuencia recibimos en el hospital niños con hipotermia y lamentablemente algunos no sobrevivieron al frío. En algunos casos los encontraron muertos al llegar al hospital. Y a más de 2 meses de una débil tregua entre Hamas e Israel, los ataques en el enclave palestino siguen y la crisis humanitaria empeora. Y en medio de un pequeño respiro, hoy se celebró una misa en la iglesia de la Sagrada Familia. Uno de los pendientes es la reconstrucción de la franja. Hamás instó a Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía para presionar a Israel y avanzar en esa fase. De otro lado, este domingo, Israel aprobó el reconocimiento de otros 19 asentamientos en Cisjordania ocupada. En Honduras, el Consejo Nacional Electoral denunció graves retrasos en el reconteo de las actas de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre. Un informe de la presidenta del órgano electoral advirtió que se han presentado inconsistencias en este proceso y que incluso los trabajadores han recibido presiones externas. Han pasado ya 3 semanas desde los comicios y los hondureños aún no han podido conocer el nombre de su nuevo presidente luego de registrarse un empate técnico entre los candidatos Nasri Aspura y Salvador Nasralla. Por lo menos 4 personas murieron y 19 resultaron heridas durante el más reciente ataque ruso en Ucrania. Las fuerzas de Kiev lograron derribar 75 de 97 drones. Los otros 19 impactaron en zonas residenciales y generaron caos. Entre tanto, hoy avanza el segundo día de negociaciones de paz en Miami. Estados Unidos propuso un nuevo cara a cara entre oficiales ucranianos y rusos. Hoy en Australia se rindieron diversos homenajes al completarse una semana del tiroteo que dejó 15 muertos durante una celebración judía. La ópera de Sydney se iluminó con una vela gigante como homenaje a las víctimas de la masacre. Por su parte, el primer ministro Anthony Albanese fue abucheado durante una de las conmemoraciones, ya que según informes, el político había sido advertido sobre posibles ataques en contra de la comunidad judía de su país. Y con esta marimba tradicional indígena los saludamos aquí desde el corregimiento de Llorente, aproximadamente a unos 40 minutos del municipio de Tumaco, esto en Nariño. Estamos con la comunidad indígena Aguá entregando los regalos de Navidad. En este momento vamos a hacer una armonización para ingresar a este territorio indígena ancestral. Juan Camilo, cuéntenos, ¿en qué consiste esta armonización? Es la perla del Pacífico. Gracias, Catalina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Estamos con el médico ancestral que, pues, con esta forma espectacular nos da apertura a este encuentro navideño. ¿En qué consiste lo que estamos haciendo? La medicina consiste que nos limpiemos, ¿no? Sí. Algo espiritual, ¿no? Que estemos con alegría el año nuevo que viene, que recibamos con armonía, alegría, que estemos bien, más que todo que estemos alentados, desde los niños, mayores, jóvenes, mamitas, papitos, todos que recibamos el año nuevo, significa la armonización, ¿no? Que estemos bien, que no tengamos ninguna dificultades en cada hogar. Ya voy a volver con usted, Catalina. Usted nos tiene una danza espectacular. Sí, Juan Camilo, mire, porque la danza también representa la naturaleza en esta comunidad indígena y eso nos lo va a explicar la profesora Luz Amparo. ¿Qué significa esta danza? Guaquén Marí, Paidarús, Nané Muniz, Luz Amparo Estupiñán, Astey Shabú. La danza, la marimba, no solamente representa para la armonización, sino que también representa a los espíritus, le canta a la naturaleza, a los animales, para que la gente se armonice, esté en relación con la naturaleza, hombre-naturaleza. Es bonito porque allí
se canta a toda la naturaleza del territorio Aguá. Pero además de esta representación cultural a través de la danza, quiero darle paso a Juan Camilo porque él también nos va a hablar de esas artesanías tradicionales que hay aquí en medio de esta comunidad indígena. Juan Camilo, cuéntenos. Catalina, usted nos mostró ya armonización con danza, con música, y yo les tengo esta maravilla, las artesanías aquí del departamento de Nariño, del pueblo Aguá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos mochilas, tenemos llaveros y manillas representando los colores propios del resguardo Piguambí Palangala. Por otro lado tenemos aquí el canasto tejido en yaré, que es un bejuco que se encuentra en la montaña, y también la damajagua, que era donde se colocaban los vestidos anteriormente. Mano, ¿no? Todo hecho elaborado a mano. Aquí en esta ocasión tenemos artesanías elaboradas a mano con ayuda de la medicina tradicional, ya las pintas, manillas, aretes, moñas, collares y llaveros. Gastronomía, miren lo que les voy a mostrar. Gastronomía que viene de nuestra tierra, gastronomía que viene de nuestra naturaleza. ¿Qué es este pan? Se me cayó allá. Este pan. En esta oportunidad les vamos a mostrar todos nuestros productos, prácticamente el Katsazú, que es nuestro territorio grande. Por este lado tenemos el pan del norte, o más conocido como Pepe Pan. Y en el pan del norte se pela. Se pela y se consume, o sea, es para comer. Miren cómo se pela y queda listo para degustar. Y aquí la papa. Papacún, también de nuestro territorio, envuelto de yuca, elaborado también por nuestras aguas. Y por este lado tenemos la chicha, que es un jugo muy... Dios mío, ¿usted me va a servir eso? Es una bebida muy tradicional del territorio. Bueno, salud. Y aquí... Por acá tenemos el coco, la piña. ¿Y el proceso que estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Esto se llama bala de chiro. Se maja piedra con piedra para la comida tradicional del Aguá, que es la comida. Bueno, Catalina, yo le guardo chicha de maíz para que deguste esta maravillosa gastronomía del departamento de Nariño. ¡Salud! Bueno, Juan Camilo, mientras usted se divierte tomando chicha, yo me divierto bailando acá con la comunidad indígena. Pero le voy a mostrar algo muy importante de estas tradiciones que las tiene don Benjamín. Él es médico ancestral, médico de este resguardo. Don Benjamín, explíqueme por favor qué tenemos acá, qué medicina ancestral usted maneja. Por el momento la medicina tradicional, tengo el viajecito, ¿no? Lo que es la medicina tradicional es una purga y a la vez le limpia el espíritu de... Todo de la tierra. Todo lo de la tierra, naturaleza, ¿sí? Y también tenemos así algo como preparado en planta, lo que es para el dolor de estómago, lo que es de matriz, ovario, ¿no? Todos los remedios que podemos ver acá. Sí, ahí están todos los remedios, ahí ya puede participar cualquier persona, niño, mayor, adulto, lo que sea, ¿no? Bueno, don Benjamín, muchísimas gracias. Ahora quiero ir con el gobernador de este resguardo indígena, él es don William. Don William, cuéntenos el trabajo que usted hace con esta comunidad, que ustedes hacen con la comunidad para preservar las tradiciones y por supuesto las raíces indígenas. Bueno, primero buenas tardes, agradecerles a Pepe Ganga y a Noticias Caracol por este importante encuentro, primera vez que llegan acá al territorio ancestral, es una alegría que se pueda darle unos regalos a los niños para sacarles una sonrisa. Toda la comunidad quedamos muy agradecidos con ustedes. Hemos trabajado para preservar nuestra cultura, nuestra identidad cultural como pueblos milenarios, y uno de los objetivos es que la juventud, los niños, las niñas puedan conocer de nuestro proceso, se empoderen del proceso, de lo que significa para nosotros la cultura, de lo que significa para nosotros la madre tierra, toda nuestra soberanía alimentaria, todo nuestro tejido, toda nuestra artesanía, y todo eso se los agradecemos a nuestros abuelos, abuelas, que son ellos quienes nos enseñan todos los días desde el fogón, desde la tulpa, para seguir preservando toda esta identidad cultural como pueblos milenarios. Y ya lo hemos visto a través de la música, la danza, la comida, todo esto hace parte de esta comunidad indígena, Juan Camilo. Exactamente. Bueno, Cata, a lo que vinimos a este encuentro, a los regalos. Sí, señor, a los regalos y a destapar felicidad. Vamos a ver qué nos trajo el niño Dios por acá. A ver, hola, ¿cómo estás? ¿Qué significa la Navidad? Feliz. ¿Y qué significa la Navidad? Amor y paz y pasar con la familia. Amor y paz, Juan Camilo. Amor y paz. ¿Qué te regalaron? A ver, por aquí. Un muñeco. ¿Te gustó el regalo? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Tiago. ¿Qué significa la Navidad para ti? Felicidad. Felicidad y estar alegre con mi familia. ¿Felicidad y qué? ¿Qué me dices por acá? ¿Regalos? ¿También? ¿Y para ti qué significa la Navidad?
felicidad. ¿Y estás muy feliz con tu regalo? Sí. Bueno, esa es la felicidad que transmiten todos los niños aquí desde el departamento de Nariño. Así es, Cata, por supuesto, compartiendo. Venga, me voy a ir por aquí para atrás. A ver, ¿a ti qué te regalaron? ¿Qué es eso? ¿Batman? ¿Un juego de Batman? ¿Te gusta? ¿Te gustan los superhéroes? Sí. ¡Ay, qué belleza! ¿Y aquí qué te regalaron? Una Barbie. Una Barbie. Mira lo que esperabas, ¿te gustó? Sí. Bueno, ahí está la felicidad, Cata, de los niños. Nosotros nos vamos a despedir. Y nos despedimos, Juan Pero Camilo. antes vamos a agradecer, Por ¿no? supuesto, agradecerle a esta gran alianza de Pepe Ganga y Noticias Caracol por llevar felicidad a más de 60 regiones en esta alianza de más de 16 años, Juanca. Más de 16 años, 60.000 regalos que hemos recorrido por el país y por supuesto la oportunidad de llevar esta felicidad. Nos despedimos, no sin antes desearles a ustedes una muy feliz Navidad. Dos 50 minutos. En Villavicencio se realizó un documental para conmemorar los 90 años del primer vuelo de un avión Douglas DC en Colombia. Los pilotos que llevan décadas volando estos aviones fueron homenajeados. En el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio le rindieron honores al Coloso de los Aires, como se le conoce el avión Douglas DC-3, que ya cumple 90 años volando en los cielos colombianos. Por eso para nosotros el día de hoy no fue solo la posibilidad de reconocer a este avión, sino a cada una de las personas, técnicos, pilotos, empresarios, despachadores, todos aquellos que de alguna forma están vinculados a la operación de este avión y que por tantos años han hecho posible la conectividad de nuestro país. Este es un avión de la Segunda Guerra Mundial que fue utilizado para carga de armamento, tropa y pasajeros. Actualmente en Colombia solo quedan 3 de estos aviones que aún vuelan en los llanos y la Amazonía. Ha sido un avión que genera pasiones en donde se encuentre por su servicio, el servicio que presta sobre todo en Colombia a todas las comunidades alejadas de nuestro país, sobre todo en los llanos orientales, donde ha sido un promotor del progreso de muchas comunidades indígenas alejadas de la civilización. En esta aeronave yo he podido llevar colegios, hospitales, polideportivos, muchísimo progreso a todas las regiones alejadas del país. Durante la ceremonia, la tripulación de los aviones DC-3 recordó anécdotas de los viajes a los caseríos aislados del país, donde el único medio que los comunica con el resto del mundo es este avión. Por su diseño, su capacidad, es el mejor avión que se adapta a las pistas o aeródromos no controlados, pistas no preparadas. Una anécdota importante en mi carrera, haber podido contribuir a salvar una vida en aeródromo Taraira, Baupés. Un niño se resultó con mordedura de serpiente y lo pude trasladar oportunamente a la ciudad de Mitú. Eso lo que muestra es la importancia del transporte aéreo y lo oportuno que estuvo el DC-3 en su debido momento. Este gigante de los aires actualmente lleva no solo progreso a estas regiones olvidadas, también medicina y víveres. Es por eso que los pilotos se niegan a dejar de volar estos aviones, porque sin ellos los campesinos estarían condenados al olvido. En Bolívar fortalecen las estrategias para reducir la deserción universitaria. Con bicicletas entregadas a los estudiantes de la Universidad de Cartagena, buscan motivarlos a que avancen en sus estudios. 300 estudiantes de distintas facultades se han beneficiado de las bicicletas entregadas por la Universidad de Cartagena. Estas bicicletas tienen el propósito de ayudar a bajar el índice de deserción por temas económicos. Creo que hasta el momento el éxito ha sido total, porque los estudiantes se llevan las bicicletas a su casa, la devuelven solamente cuando hay algún problema mecánico que hay que arreglar, y el impacto ha sido totalmente positivo. Los estudiantes están contentos por esta oportunidad. Hay muchos estudiantes que no tienen la capacidad económica de poder utilizar un Transcaribe, de poder utilizar una moto. Entonces,
me parece un punto muy acertado por parte de la universidad de que nos brinden estos recursos que son las bicicletas para nosotros poder desplazarnos a nuestras casas de mejor manera. En vez de venirse a pie pueden prestar una bicicleta y se le hace más ameno el camino. Esta iniciativa también es implementada en las sedes de Magangué, San Juan, El Carmen de Bolívar, Mompox, Lorica y Cereté. Y en Montería, el nuevo sistema de transporte público por el río Sinú ya es una realidad. Bus-Sinú inició pruebas técnicas de operatividad por el principal afluente de la capital cordobesa. Yapel y Betancí son las dos embarcaciones con las que se puso en marcha el piloto de prueba de este novedoso sistema que promete mejorar la movilidad y conectar varios sectores de Montería a través del río Sinú. Bus-Sinú es una obra de impacto que va a generar mucho turismo, empleo también. La ciudad va a tener más entrada de personal. Los barrios van a ser felices de tener un transporte fluvial como Bus-Sinú. Este es un proyecto que impacta en la ciudad, el primer transporte fluvial que está en toda Colombia. Además de esto potencia la cultura, el turismo y la economía. Cada embarcación tiene una capacidad de 30 pasajeros. Ese es uno de los 3 embarcaderos con los que hoy inicia el piloto. Sin embargo, el proyecto contempla 18 en total para garantizar su integración al sistema estratégico de transporte de la ciudad. En las pruebas realizadas también se determinó que con la construcción de un nuevo embarcadero, la ruta de los universitarios que residen en el sur de la ciudad se reduciría a solo media hora. La construcción de las embarcaciones Yapel y Betancí generaron 90 empleos directos, 270 indirectos e inducidos. Bus-Sinú es una muestra tangible de cómo la ingeniería naval colombiana es capaz de responder a las necesidades reales de las comunidades. Mucho más cómodo, mayor calidad de vida, con aire acondicionado y surcando el río, que yo creo que será un alivio para todos los monterianos y sobre todo para todos los estudiantes. Las pruebas continuarán realizándose durante los próximos 3 meses, por lo que se espera que Bus-Sinú comience a operar en marzo del próximo año. En la localidad de Ciudad Bolívar se vivió una jornada muy especial. Decenas de niños recibieron regalos de unos padrinos que alguna vez soñaron con extender la felicidad a todos los rincones de Bogotá. Lo que comenzó siendo una iniciativa entre amigos, ahora es un gran equipo navideño. Decenas de colaboradores de Noticias Caracol y sus familias se unieron para llevar una Navidad alegre a los niños del sector de Cliva en Ciudad Bolívar. Pues muy feliz porque esta Navidad vamos a recibir muchos regalos y pues va a empezar el año nuevo para que pues todas las personas y agradecer lo que nos dieron a nosotros. Un detalle muy lindo porque los niños acá verdaderamente, si les ves, tienen una cara súper feliz. Hay muchos niños que verdaderamente lo necesitan. De verdad les agradecemos de corazón. Este año, más de 300 niños y sus familias tendrán una Navidad diferente, una llena de alegría y esperanza. Es algo muy hermoso y maravilloso porque muchos niños no tienen regalo y ver la felicidad es algo muy lindo y especial. Y pues impactan en que pues hay muchos niños y muchas personas que no tienen la manera o el recurso para poder tener estos regalos que ustedes brindan. La iniciativa cada año crece y busca llegar al corazón de más voluntarios que lleven felicidad a los niños que esperan cada año este día especial. Bueno, porque definitivamente lo que queremos hacer nosotros con este gran grupo de amigos desde hace 14 años es regalar sonrisas en este momento de Navidad para muchos niños vulnerables que no tienen, pues a veces una muda de ropa, un juguete. Entonces queremos unirnos para darles a ellos un ratico de alegría, sonrisas y felicidad. Pero el mensaje de los niños es lo que más marca. Más allá de agradecer, piden por aquellos que no tienen la misma oportunidad. A los niños yo quiero que los niños pobres que estén bien y que suceda un milagro, que nuestro Salvador les dé un poquito de comida o algo. Y desde hace 14 años, desde aquí en Ciudad Bolívar, les deseamos ¡Feliz Navidad! Las noches en Noticias Caracol en vivo son de información y opinión.
Sala de prensa a las 8 de la noche con el análisis de los hechos del día con sus protagonistas. Con el Premio Nobel de Paz. Signo Pesos, 8:30 de la noche. Información, finanzas y todo lo que interesa a su bolsillo. Los planes de Avianca para el 2026. Noticias 9 de la noche. El resumen del día en Colombia y el mundo. Y en otras noticias, Caracol del Día. La entrevista a las 9:30 de la noche. Puntos de vista de grandes personajes. Pues siempre hay dificultades cuando inicia un proceso de concertación de una variable tan importante como el salario mínimo. Y los viernes, perspectiva mundial a las 8 de la noche con los temas más relevantes y actuales que nos impactan a nivel global. Una derrota para el régimen de Nicolás Maduro. Conéctese con nosotros. Estamos en YouTube y en Ditu. Somos Noticias Caracol en vivo. Hoy a partir de las 4 de la tarde toda la programación de Noticias Caracol en vivo con Paula Belalcázar. Estas fueron las noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red, somos Noticias Caracol, primero la gente, buena tarde.